Hola a todos y bienvenidos al canal de CLAT. Os habla Juan y hoy os traigo un nuevo vídeo que me parece que puede ser muy interesante, ¿no? Os enseñaré cómo descargar estas fuentes, ¿vale? Estos iconos de aquí son fuentes, esto no son controles de imagen, ahora lo veréis. Estos son etiquetas, son labels, ¿vale? Y estos son textbox, ¿vale? Entonces os voy a enseñar desde dónde descargar estas fuentes y cómo instalarlas en el equipo, que es muy fácil, y así las podréis utilizar en vuestros proyectos, ¿vale? De forma que esto no son JPGs ni PNGs ni nada de esto, y hay muchísimos. Ahora os muestro cómo hacerlo. Vale, yo lo he descargado, las he instalado y luego me he hecho esta tabla aquí con el icono y el código de carácter. Deciros también que si lanzáis este formulario es muy probable que os dé error. ¿Por qué? Porque no tenéis estas fuentes instaladas. Así que lo primero, antes de lanzar el formulario, ahora pondré una nota aquí, descargar las fuentes, que ya os las voy a dar yo, os voy a poner un archivo con las fuentes y os digo cómo instalarlas, y luego ya sí podéis jugar y podéis añadir más iconos. Esto es una muestra de cómo se hace, ¿vale? Entonces, bueno, voy a cerrar un momento el formulario. Y ahora también os digo de dónde sale este código, ¿vale? Esto es muy fácil. Es muy probable que en vuestro equipo el código sea otro. Esto no estoy seguro si es así. Ahora lo vais a ver porque esto está en símbolos. Entonces, claro, yo por ejemplo, antes de descargarlo, ¿vale? Voy a insertar aquí. Si venimos aquí a insertar, al menú insertar de Excel, y venimos a símbolos, elegimos símbolo, ¿veis? Y yo aquí en el set o en el kit de fuentes que he descargado de una web que ahora os voy a decir, yo a este grupo, sí, digamos que esto es un grupo de fuentes, le he llamado mis iconos, lo que veis aquí. Por lo tanto, cuando despleguéis el combo de fuentes, pues aquí tendréis el que hayáis descargado. En este caso es mis iconos, y aquí están todos los iconos que veis aquí. Todos los que veis aquí están aquí. Entonces, cuando seleccionamos uno, hay que fijarse en este código de aquí. Veis que pone código carácter. Bueno, pues el código que os ponga ahí, ¿lo veis? Voy cambiando, y los códigos que pongan ahí pues son los vamos a llamar desde VBA, con un código VBA que os voy a enseñar ahora, con una macro, y esta será la forma de llamar a ese icono, con este código de aquí, con los códigos. Y ya digo, es probable que cuando lo instaléis en vuestro equipo pues no sea el mismo código. Esto lo hace automáticamente. He visto que Windows le asigna este código carácter, pero no sé si sigue algún criterio. Si alguien lo sabe y lo puede comentar, pues mejor. Entonces yo lo que he ido haciendo es, pues veis, yo seleccionaba una vez que le dices seleccionar, le dices insertar, y donde tengas, como yo tengo el cursor puesto aquí, le digo insertar, y veis, ya lo he insertado. Ahora le doy a la cierro y le doy a la tecla intro, y ya está insertado, y es un carácter. Bien, en esto vamos a volver a símbolo. ¿Qué es lo que hacía? Bueno, pues lo que habéis visto, lo insertaba, y luego aquí en la columna de la derecha me fijaba el código que había aquí, y es lo que ponía, ¿no? El 0041, luego el 0042, etcétera. Así lo he hecho. Entonces, también otra cosa, para que aquí os aparezca los ceros a la izquierda, simplemente darle formato a las celdas de texto, ¿vale? Y esto se hace desde el menú inicio. Aquí en general lo que tenéis que buscar es este de aquí, y le dais texto, y hasta ahí. Con eso os va a permitir poner ceros a la izquierda. Si no, sabéis que lo convierte a número automáticamente y quita los ceros.
También podríais hacerlo añadiendo una comilla simple aquí, ¿no? Pero bueno, es más fácil y rápido hacerlo así. Vale, entonces yo me he montado esta tabla de aquí, como veis, y tengo el icono y su código de carácter, y en base a esto he montado el formulario que veis aquí, ¿no? Es este de aquí, con un bucle muy simple, muy sencillo, que vais a ver, que eso también os va a ayudar a entender mejor el funcionamiento de bucles, que hace unos días hemos visto unos ejemplos, ¿no? Bien, bueno, pues vamos a ver cómo he hecho esto, ¿eh? Y recordad que esto no son controles de imagen, sino fuentes, y lo vais a ver ahora aquí cuando vayamos a la ficha programador, a Visual Basic. Vamos a ver el formulario, que es este de aquí. Bueno, vamos a hacerlo un poco más grande. Espera que lo veáis, ¿eh? Este es el formulario. Como veis, son labels, son todo etiquetas, ¿eh? Son etiquetas. Vamos a ver aquí las propiedades. ¿Lo veis? Son etiquetas. Vamos a hacer esto más pequeño. La 1, la 2, la 3, la 4, aunque ponga label 1 porque es un copy-paste, un copiar-pegar, pero sí que en el nombre, como sabéis, ahí sí que va cambiando. Y empieza en el label 1 hasta el label 36, porque tengo 36 iconos. Y luego lo mismo con los textbox 1, 2, 3, etc. Entonces, lo que he hecho es a las propiedades de estas etiquetas, vamos a hacer aquí para que lo veáis. Lo que he hecho, os decía, es en el back style es ponerlo transparente, ¿vale? Usan la opción transparente porque así no tiene fondo, es como si fuera una imagen sin fondo, ¿no? En este caso borde, entonces qué más, y en el border style le ponéis el none, esto quiere decir sin borde, no, para que no se dibuje el borde de aquí. Entonces, ¿qué se trata? Se trata de llenar este, vamos a hacerlo un poco más pequeño para que lo veamos todo, y yo he empleado un bucle para poder llenar todo esto de aquí, y el bucle es este de aquí que veis, ¿no? Vamos a ver, lo hacemos más pequeño aquí. Bien, entonces esto lo he puesto en el initialize, y lo que hago es que cuando arranco voy a cambiar una serie de propiedades, pero voy a capturar la información de la imagen, digamos, de la etiqueta, de la fuente y de su código de fuente. Para eso voy a he declarado estas variables, ¿vale? Que son básicamente estas las voy a utilizar como contadores, esta que va a ser del tipo control y esta que va a ser del tipo worksheet, hoja. ¿Vale? Entonces la worksheet, como es un objeto, lo iniciamos con la palabra reservada set, y eso va a ser igual a la hoja 1. ¿Por qué? Porque todo esto lo tengo en la hoja 1, que no he cambiado el nombre, como veis es la hoja 1. Bien, entonces ahora inicio un primer bucle que me va a servir para contar el número de etiquetas que tengo en el formulario, y eso lo hago por aquí, ¿vale? Le digo con este bucle que cada vez que encuentre una etiqueta, si es del tipo label, pues que me vaya aumentando la variable n en una unidad, ¿vale? Porque inicio n igual a 0, y ahora digo que para cada control, esto es un control, en el formulario donde estoy, con la colección de controles, si el control que hay en ese formulario es del tipo label, es una etiqueta, entonces n será igual a lo que haya en la variable n más 1, y vuelta a empezar, es un bucle. Con esto me va a contar, en este caso os he dicho que había 36, bueno, pues con esto ya sé que va a haber 36 etiquetas, y ahora con un bucle for next le digo que para i igual a 1 hasta el total de n, que lo hemos llenado aquí, que serán aquí, esto será en este caso equivalente a 36. Bueno, pues ahora dentro del constructor with lo que le digo es que para todos los controles del tipo label,
la primera vuelta a bucle el label 1, luego será el label 2, el 3 y así hasta 36, ¿no? Ese será el valor de n. Bueno, pues le digo que la fuente, el nombre de la fuente que quiero elegir, que como veis, vamos a seleccionar aquí me aparece Tahoma, esto yo no lo he cambiado, pero en realidad luego yo no elijo Tahoma, sino que elijo la fuente que he instalado, que es mis iconos, que también está aquí. Si la busco, la veis aquí, veis que aparece esto, ya, porque he instalado ese grupo de fuentes. Pero yo aquí en propiedades no lo cambio, lo dejo en font porque lo voy a hacer por código VBA aquí. Y le voy a decir que el nombre de la fuente es mis iconos, entre comillas. El nombre que le hayáis dado, en este caso si instaláis las que yo os voy a pasar, pues ya lo tendréis ahí, ¿vale? Luego, para lo que le voy a decir es, yo voy a capturar el código de la fuente, ¿vale? Yo tengo que capturar este código y pasárselo en formato VBA a la macro para que lo ejecute, ¿vale? Entonces yo tengo que pasar la columna 2, lo que haya en la columna 2, en la columna B, ¿vale? Entonces necesito la función de chart y le digo que, sabéis que todos los códigos de fuente, si os fijáis, con esto seleccionado, fijaos que los colores y demás empiezan, lo veis, por ampersand y una H, ¿no? Bueno, pues esto es lo que estoy haciendo aquí. Le digo que será ampersand H concatenado, esto sabéis lo que significa concatenado, con lo que haya en la hoja 1, con el método de cells. Le digo que en la I vale 1, pero 1 más 1, ¿por qué? Porque voy a empezar en la fila 2, si no empezaría en la fila 1 y me capturaría código carácter, y quiero que empiece aquí en la fila 2. Como I es igual a 1, pues por eso le digo I más 1. Y de la columna 2, que es la columna B donde están los códigos, y ya está. Y con esto lo que estoy haciendo es que el caption de esta etiqueta, ¿vale? Sea igual al código que le estoy poniendo aquí, a este código, al 0041, al 0042, al 0043, etcétera, ¿vale? Eso por un lado. Con lo cual, al ponerle ese código de fuente, lo que va a hacer es, en lugar de poner label 1, me va a poner el icono que he descargado, ¿vale? Y luego el tamaño de la fuente, esto a vuestro gusto. Si veis que con 12 queda bien, o con 16 queda bien, o con 20, tan grande como queráis, esto lo cambiáis a vuestro gusto. Y finalmente el color de fuente, yo para que quede más o menos alineado y no quede muy chillón, pues le he puesto que sea un gris de texto, el VB Gray Text, pero esto también a vuestro gusto, le podéis poner el color que queráis. Y bueno, y esto lo va a hacer hasta que n llegue al valor de, en este caso, de 36. Y finalmente, esto es para cambiar la fuente de las etiquetas y que nos aparezcan aquí las imágenes en formato de icono. Y luego lo que voy a hacer es cargar el texto en los textbox para tener el código referente de esa fuente. Y eso lo hago similar al bucle de arriba, pero en este caso, antes estábamos manejando las etiquetas y ahora vamos a manejar los textbox. Y lo mismo, para i igual a 1 hasta n, que hay los mismos textbox que etiquetas. Bueno, pues en la primera vuelta de bucle al textbox 1, luego al textbox 2, al 3, así hasta que llega al 36. Y le decimos que la propiedad text del textbox, la propiedad valor, lo mismo, va a ser igual a ampersand h más concatenado con la columna 2, con el valor que haya en la columna 2, en la columna B, que es donde están los códigos. Y ya está, así es como lo he hecho. Entonces, si esto lo lanzamos, pues es lo que habéis visto. Aquí, como le estoy diciendo que en el caption me ponga el código de la fuente, pues es lo que me hace, y aquí a la derecha me pone el código.
Y esto, bueno, pues lo podéis usar para vuestros proyectos. Si necesitáis pues este icono de aquí, pues que sepáis que tenéis que primero tener instaladas las fuentes y luego llamar a esa fuente pasándole este código de fuente, y entonces os pondrá esta imagen. Y como veis no hay fondo, queda muy bien. La verdad es que queda bastante bien. Eso sí, cuando paséis este proyecto a vuestros colegas le tenéis que pasar las fuentes de la misma forma que yo voy a hacer ahora. Entonces, el tema de las fuentes. Bueno, el tema de las fuentes, aquí hay una página, podéis venir aquí, esta página se llama Fontastic, no Fantastic, sino Fontastic, ¿vale? Y aquí, bueno, pues veis, esta es mi fuente, la que yo os he enseñado, que es esta de aquí, ¿veis? La que os acabo de ver, la tenéis aquí, que os la guarda, ¿vale? Y veis que tengo 36 publicadas, ¿vale? Entonces, vosotros lo que tenéis que hacer es, si queréis otra, bueno, pues venís aquí y empezáis luego le podéis cambiar el nombre, vendréis aquí y aquí modificar fuente, de seleccionar. Por aquí podéis, como veis, aquí podéis poner, en vez de mis iconos, si le queréis llamar, pues le queréis llamar a este paquete de iconos que vais a descargar, pues aquí le ponéis el nombre, y ese es el nombre que luego os aparecerá en símbolos. Habéis visto que a mí me aparecía mis iconos con un guión. Yo aquí le he puesto un guión bajo, pero luego cuando lo instaléis, a mí automáticamente Windows me ha puesto un guión medio. Y ya está, el tipo icon, y guardáis. Y aquí es como cambiáis el nombre al grupo que queráis hacer. Entonces, ahora vamos a hacer este Untitled Font 2, y vamos a seleccionar algunos iconos, para que lo veáis. Por ejemplo, y fijaos que cuando lo seleccionáis os cambia el color y se queda en ese color, para saber que ese ha sido seleccionado. ¿Lo veis? Yo estoy seleccionando y se quedan seleccionados, ¿vale? Y esos son los que yo voy a utilizar. Por ejemplo, estos de aquí, ¿vale? Podéis hacer tantos como queráis. Tenéis aquí un buscador, no sé, por ejemplo, dime que, a ver, para password, ¿qué iconos hay para password? A la vez que escribís aquí, bueno, pues ya va filtrando, es tan fácil como decir, bueno, pues lo capturo este, por ejemplo. Ahora enséñame eso sí, tiene que ser en inglés, para usuarios, pues por ejemplo users, ¿ves? Y aquí tenéis más de user, y entonces lo mismo, seleccionáis lo que queráis, ¿vale? Y veis que se quedan seleccionados, y aquí te va contando, ya tenemos 9, de momento ya tenemos 9. Entonces ahora vamos a decir que vamos a modificar la fuente, porque no quiero que se llame este título, quiero cambiarle este título, y le voy a decir que se va a llamar, pues yo que sé, mis iconos. Para diferenciarlo del otro le voy a poner mis iconos 2, para que veáis un poco el ejercicio completo. Y ya está, y guardamos. Por lo tanto, ahora estos son los que he seleccionado, los ves aquí, puedes editar y añadir más, y finalmente, si estos son los que quieres, vienes aquí a Publish y das en Download, ¿vale? Y ya está, lo descargáis aquí donde queráis, ¿vale? Ahora abrimos, y a la hora de instalar la fuente es tan fácil como mostrar en carpeta, por ejemplo, y ahora hacemos doble clic, veréis que es un zip, va a abrir, y ahora vamos aquí a la carpeta donde pone fonts y seleccionáis el archivo que sea el nombre que le habéis dado, mis iconos 2, TTF, extensión TTF. Hacéis doble clic, ¿no? Os aparecerá todo esto, no os preocupéis, simplemente tenéis que darle a instalar. Va a tardar unos segundos y ya está. Ya se han instalado. Si no tenéis esta pantalla, bueno, pues tenéis que ir a la carpeta de Windows Fonts y ahí arrastrar este icono a esa carpeta de Windows Fonts, ¿vale? Bien, esto ya está, ya no nos interesa, ya las tenemos instaladas, porque si ahora venimos aquí a Excel, no sé si tendré que salir o ya están instaladas. Si ahora decimos insertar, símbolo, y ahora tenemos aquí mis iconos. Vamos a salir de aquí
Bueno, voy a borrar esto. Supongo que hay que salir de aquí y volver a entrar para que se actualicen las fuentes. Vamos a abrir otra vez el archivo. Vamos al menú insertar, símbolo, símbolo. Y aquí lo tenéis, mis iconos 2. Ahora sí. ¿Lo veis? Y lo mismo, aquí os habrá asignado una serie de códigos, el 0062, 63, 64, 65, 66, lo hace correlativa, entre 68 y 69. Lo hace correlativo, pero a veces, fijaos bien, por ejemplo, en el mío, a veces no, a veces hace este tipo de salto y te pone una letra. Tampoco es el criterio, ¿eh? Pero bueno, que sepáis que así funciona. Entonces, cuando pases el proyecto a un compañero, pues recuerda pasarle, además del archivo, este archivo de Excel se llama mis iconos, y aquí están las fuentes. Mis iconos, si le doy doble clic, pues aquí aparecen, ¿lo veis? Vamos a la carpeta Fonts y aquí están las fuentes. Y ya está, le decís cómo tiene que hacerlo y ya está. Y con eso le funcionará, ¿vale? Entonces yo ahora en el archivo de descarga os pondré los dos, el archivo de donde está el formulario y el de fuentes para que lo descarguéis, para que lo instaléis, de la forma que os he dicho, y luego ya sí que funcionará, porque de lo contrario no os dará error al abrir el formulario. Como ir a buscar estos códigos de fuente y no las tenéis instaladas, pues os dará error. Bueno, pues no sé, creo que no se me olvida nada. Si hay algo que no he explicado, me lo dejáis en comentarios y en el próximo vídeo os haré una aclaración. Espero que os haya gustado, que sea de vuestro interés y nada, atentos al canal que seguimos. Gracias por estar ahí. Saludos, adiós.